defendemos y nos interesa muchísimo promover la creatividad, respetar la libertad de hacer buena propaganda, buena publicidad, pero que debe respetar no solo la veracidad, la objetividad, y además pero respetar derechos fundamentales, en este caso derechos de las mujeres. Entonces, en este caso específico nos parece que debiéramos dar un paso en el sentido... Pero hablamos de censura, Armando, o cómo se puede manejar esto, porque a mi juicio en ese caso, totalmente de acuerdo sobre los conceptos, pero funcionó también la represión en ese caso social, porque la publicidad se detuvo, salió del aire. Entonces, ¿eso versus tener un ente o donde se va a filtrar la publicidad, o cómo funcionaría? En este caso, lo primero es establecer hasta dónde puede alcanzar la regulación para evitar la publicidad abusiva. Yo decía el caso de los derechos de las mujeres porque es muy buen ejemplo. Pero también hay casos en donde pudiera hacerse publicidad que atenta a los derechos de los niños y las niñas. Entonces, frente a eso, lo que tendría que hacerse es establecer un procedimiento en donde si alguien considera que una publicidad es abusiva, presenta la denuncia ante la Defensoría del Consumidor, la Defensoría del Consumidor evalúa las pruebas a favor y en contra de esa publicidad y resuelve. Lo que estamos diciendo es establecer reglas que nos ayuden a proteger a nosotros y a nuestras familias de expresiones publicitarias que pudieran estar y que están en algunos casos incluso yendo más allá de la línea que se pudiera permitir, abusando de derechos de las mujeres, abusando y poniendo en riesgo los derechos de los niños y las niñas. Pero le da facultades para limitarla, para sacarla del aire, para sancionarla. En caso se determinara no solo publicidad abusiva, sino también publicidad falsa, engañosa, la Defensoría del Consumidor tiene la facultad de ordenar la suspensión de esa publicidad. Yo sé que esto es muy controversial. Lo que estamos diciendo es importante que el país se ponga a tono de las normas de prevención y de protección de los derechos de los consumidores frente a la publicidad, que en realidad el tema de la publicidad es un tema fundamental. Nosotros aceptamos, nos parece importante, debe haber publicidad, pero también la publicidad debe respetar la ley y debe respetar los derechos fundamentales de los consumidores. Aprovechando esta última parte, Rafael, yo también quiero comentar que nuestra propuesta desde la sociedad civil también tiene una disposición muy importante y es establecer la prohibición de redondear al alza los bienes o los servicios que se venden. Pongo un ejemplo concreto. En telefonía, la mayoría de las empresas están cobrando segundos y fracciones de segundo como minutos completos. Eso no se puede hacer, porque eso es cobrarle a la gente por un servicio que no le han prestado. ¿Cómo es posible que una empresa le cobre a usted, amigo o amiga, un minuto o un segundo como que se hubiera consumido 2 minutos? Eso es bolseada, eso no se puede hacer. Entonces nosotros estamos diciendo que se evite ese redondeo al alza para proteger el interés de los consumidores. Como también estamos proponiendo en este planteamiento que la propina que se cobra casi de manera obligatoria en muchos lugares no puede ser obligatoria. La propina que se le cobra en una factura es voluntaria y es un premio al servicio que se le ofrece a la gente. La propina en muchos casos está subiendo 10% el producto o el servicio que se está consumiendo. Entonces estamos diciendo cosas muy concretas. Muchas veces no llega incluso al mesero. Efectivamente, porque la justificación es, miren, la propina que se recoge, ¿verdad? Se hace un fondo común y eso se distribuye. ¿Quién sabe? Nosotros hemos tenido incluso opiniones de personas que trabajan como meseros o meseras y nos dicen, mire, eso nunca llega, nunca se distribuye. Creo que en el país necesitamos modernizar la ley, necesitamos transparentar más el mercado, necesitamos proteger más los intereses económicos de los consumidores y las consumidoras, necesitamos que haya un poco más de vigilancia del Estado y necesitamos más dientes, necesitamos más acceso a la justicia. En ese marco estamos haciendo esta propuesta, esperamos que la Asamblea la tome con la seriedad. Nos pareció positivo que incluso 4 partidos le dieran iniciativa de ley, el FMLN, Cambio Democrático, el PDC y el PCN le han dado iniciativa, también la propuesta del gobierno tiene iniciativa del partido de ARENA. Entonces tendríamos, ojalá pronto se abra la discusión, lo más seria, lo más serena, lo más responsable y sobre todo pensando prioritariamente en el interés del consumidor, que es lo que requerimos. Usted sabe, y como ya lo he dicho, esto es polémico, es difícil, y ustedes tienen también sobre la parte importante, cómo probar todo esto. Hay una propuesta, y lo digo porque por experiencia incluso sé que es difícil para la Defensoría incluso probar qué es publicidad engañosa, como para trasladarlo a un concepto judicial o un concepto legal. ¿Cómo es que todas estas cosas se pueden probar? Me parece que tenemos ya un camino recorrido, Rafael.
yo decía, estamos camino a cumplir casi la mayoría de edad en el país. Creo que eso debe darnos también tranquilidad a todos y todas. Aquí no estamos buscando afectar empresas, no estamos en ningún plano afectando la actividad económica. Lo que estamos haciendo es impulsando, proponiendo, presionando para que el país tenga una ley más moderna, una ley más adecuada. Porque tú decías algo al principio, tenemos una ley que incluso no se cumple en algunos aspectos. Eso tiene que ver con una ausencia de mayor participación de la gente y tiene que ver con ausencia de una suficiente vigilancia del Estado. Creo que necesitamos más participación ciudadana y por eso desde el Centro para la Defensa del Consumidor estamos trabajando de la mano con los consumidores y las consumidoras, estamos apoyando a 15 asociaciones locales de defensa del consumidor y contribuyendo estratégicamente para que haya más conocimiento y más participación en la defensa de derechos. Ahora, tal vez sobre la prueba no me expliqué bien. Entiendo que ustedes están planteando que la carga de prueba la tendría que presentar... Invertir la carga de la prueba. Ahora la tiene que presentar uno como afectado. Sí. En esto se estila, Rafael, en la mayoría también de leyes de protección al consumidor, que dada el desequilibrio que existe entre el que produce, el que comercializa, el que promueve el producto, que tiene mucha más información, sabe lo que está vendiendo, en general sabe, incluso sabe a veces que lo que está vendiendo no cumple con lo que debiera cumplir. Entonces, frente a la información que tiene el comprador, que en general tiene una situación de mayor desequilibrio, una situación de indefensión frente a menos información, menos poder de negociación, lo que estamos diciendo es, bueno, que se invierta la carga de la prueba, de manera, hablándose de bienes y servicios esenciales, de manera que ese desequilibrio casi obvio que existe en el mercado puede de alguna manera compensarse, en el sentido de que hay un reclamo, la persona prueba que es la relación comercial con ese vendedor y frente a eso el vendedor tiene que probar que él ha cumplido la ley. Y pongo un ejemplo concreto, telefonía. ¿Cómo podemos probar nosotros que esa llamada no la hicimos a Roma o que esa llamada no la hicimos a China? La empresa telefónica está obligada a cumplir de manera muy seria que esa llamada fue hecha de nuestro aparato telefónico. Entonces creo que son ejemplos concretos que nos ayudan a mostrar que necesitamos dar estos nuevos saltos hacia adelante, buscando fortalecimiento de la ley, que al final es una mejor protección de los intereses económicos de las personas consumidoras en nuestro país. Creo que es importante lo que usted mencionaba sobre ver esto con responsabilidad en lo que se va a aprobar, con mucho detalle y que se pueda emitir un diálogo entre los diputados en la Asamblea para entender bien lo que está aprobándose o lo que se podría estar aprobando, porque creo que hay cosas claves para el funcionamiento del país detrás de una ley como esta. Así es, yo creo que ojalá, Rafael, ojalá que así como en la última aprobación hace 3 años se logró un consenso en la Asamblea y que se logró una discusión técnica importante entre el gobierno y la sociedad civil, en esta ocasión, yo no tengo ninguna duda que así va a ser, se abra una discusión seria y que demos un nuevo paso. Decimos, miren, no podemos seguir regateando los derechos de los consumidores, no podemos seguir regateando sus derechos, además yo voy a decirlo claramente, si ambos candidatos de los partidos que tienen más posibilidades de ganar las elecciones están hablando del tema, pues aprovechemos la oportunidad, vayamos más a fondo, mejoremos la ley, mejoremos las facultades del Estado, propiciemos más participación de la gente y con eso vamos a hacer país, vamos a contribuir a la democracia, vamos a contribuirle a la transparencia del mercado y vamos a contribuirle al mejor bienestar de la familia salvadoreña. Hay que poner atención y vigilar que tampoco se viole la Constitución en algunos de los argumentos que se están manejando. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Armando, por habernos acompañado. Gracias a ustedes por su sintonía. Terminamos con nuestro espacio de opiniones de hoy. Después de una pausa volveremos con los deportes y más de nuestra franja informativa. Opiniones de hoy. Haremos una pausa. Al volver, los